Bueno, esta tarde tenemos el privilegio de tener en línea a Héctor Abad Faciolince, al que ya conocéis todos por su obra. Ahora dejaré a Felipe, que va a coordinar la sesión. Y bueno, tenemos una sesión del Club de Lectura un poco especial, ya que vamos a hablar no solamente de la obra, del libro, sino de la adaptación al cine y al cómic, que creo que es un conjunto muy interesante de analizar. No quiero robar el tiempo, vamos a hacer el Club de Lectura al revés, hablando primero con el autor y después ya nos quedamos nosotros con la obra, porque esto tiene un compromiso en media hora. Así que muchísimas gracias, Héctor. Te dejo la palabra a Felipe. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros juntos. Y en primer lugar a Héctor Abad, muchísimas gracias. Es un honor tenerte con nosotros. Bueno, en cuanto comentábamos que íbamos a leer este libro todos juntos y compararla con la película, compartirla con la película, fue un éxito, ¿no? Enseguida, mucha gente ya había leído este libro. La presentación no sé, es, como digo, un honor, porque el libro El olvido que seremos ya es un clásico, ¿no?, de la literatura hispana del siglo XXI, no se puede decir. ¿Cómo conocí yo, por ejemplo, este libro? Lo conocí a través de otro compañero de aquí del Instituto Cervantes, que creo que conoce bastante bien Héctor. Por favor, los micrófonos, apagarlos, por favor. Sí, gracias. Y era Juan Vicente Piqueras, ¿no?, que llegó un día a la sala de profesores y dijo: tenéis que leer este libro, es maravilloso. Y bueno, no se equivocaba. Decir que Héctor Abad vivió en Italia, estudió y vivió cuando era más joven en Turín. Él, además de novelista, es poeta, es traductor, ha traducido, por ejemplo, a Lampedusa, a Italo Calvino, a Umberto Eco, es decir, conoce muy bien la lengua de este país. Y bueno, ha ganado muchos premios, el Premio Nacional de Cuento, el primer premio de la Casa América con su novela Basura. Otra novela que os aconsejo vivamente es El Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, ¿no? Un libro ya del siglo pasado, del 96, pero que seguramente os gustará. Y no quiero robar tiempo porque estamos para hablar con Héctor en esta primera parte. En la segunda hablaremos también de la película, hablaremos también del cómic, del documental y bueno, de lo que queráis todos. Así que, Héctor, bueno, querría preguntarte ¿qué te parece después de haber escrito este libro tan importante para ti y ahora tan importante para nosotros los lectores? ¿Por qué piensas que tiene tanta fuerza este libro que ha llegado a tantos corazones? Bueno, Felipe y Paz, ante todo, un saludo muy cariñoso para ustedes dos que me invitan a este club de lectura y también para las personas que están ahí presentes, para todas estas caras che veo in mosaico. E come siete in tanti italiani, vi voglio salutare anche in italiano un attimino, così faccio un po' di esercizio e non mi dimentico totalmente di questa bellissima lingua che amo tanto. Allora, niente, vi saluto, vi mando un abbraccio e vi ringrazio di aver letto il libro, di aver visto il film e di aver visto anche il romanzo grafico, non so come si dica, va bene, la novela gráfica. Y vuelvo al español. Tal vez, Felipe, el hecho de que este libro mío se haya leído tanto en español y luego en otras lenguas y que se haya hecho un documental sobre él y una película de ficción y una novela gráfica, tiene que ver con el punto de partida. Tiene que ver, creo yo, con que el personaje, que es un personaje, pero también es una persona, el protagonista de la historia, quiso vivir su vida de una manera muy poética. Hay gente que hace obras de arte, en pintura, en música, en literatura, en cine, pero hay personas muy especiales que quieren que
la obra de arte sea su propia vida. De algún modo yo pienso que mi padre quiso hacer de su propia vida su obra de arte. Él tenía un sentido estético muy desarrollado y quiso, no sé, pretendió, aspiró a que su vida fuera estética, fuera bonita. Para él lo estético y lo bueno, lo estético y lo justo un poco se confundían. Entonces hay un proceso de la realidad, de escoger de la realidad fragmentos, un proceso que yo aprendí en Italia a través de dos libros que para mí fueron fundamentales, dos libros de dos escritores de Turín, un libro testimonial de Primo Levi, Secuestro de un uomo, y un estilo de otro libro también hecho a partir de la memoria, que es Lessico Familiare de Natalia Ginzburg. Curiosamente, dos escritores judíos, dos escritores que no eran amigos, que tuvieron una triste historia en la editorial de Einaudi, pero dos escritores que para mí fueron fundamentales. Primo Levi, porque prácticamente él inventa la novela testimonial. Poco después de regresar de Auschwitz, del campo de concentración, él escribe Si esto es un hombre, Secuestro de un uomo, y creo yo que es el primero en hacer una novela testimonial. Después se ha hablado mucho de Truman Capote, de otros autores como inventores de la novela sin ficción, pero a mí me parece que el verdadero creador de la novela sin ficción es Primo Levi, en ese testimonio desgarrador de su experiencia en el campo de concentración, cuando perdió y cuando todos allí perdieron su propia humanidad. Y luego, menos fundamental en la esencia, pero muy importante en el estilo, fue el léxico familiar de Natalia Ginzburg, porque ella escribió este libro con la lengua de su casa, con el italiano que se hablaba en su casa en Turín. Y yo también quise escribir El olvido que seremos con la voz de mis hermanas, con la voz de mi madre, con la voz de mi padre, con la voz de mi casa. Y yo creo que tal vez se debe a estos factores que el libro haya sido bien recibido, que yo haya tenido la suerte de tener tantos lectores. Resumiendo, gracias al protagonista, al personaje que fue persona, gracias a la inspiración de la novela testimonial de Primo Levi y gracias a un uso del lenguaje familiar, que a pesar de que el lenguaje familiar colombiano o antioqueño es un poco distinto al lenguaje familiar peninsular o chileno o argentino o mexicano, de todas maneras ese lenguaje familiar yo creo que se entiende bien en todas partes y en todas las culturas. Felipe, tienes apagado el micrófono. Perdón. Lo volviste a apagar, Felipe. No se oye. ¿Ahora se me oye? Ahora Perdón. sí, ahora sí. Sí, perdón. Quería preguntar sobre la versión cinematográfica. He leído que le habrían propuesto hacer el guión. ¿Por qué no aceptó? Bueno, yo ahora estoy terminando una novela sobre un cura bueno, sobre un cura que precisamente estudió en Roma, en el Claretianum, en la Vía Aurelia. Y este cura, este cura del que yo ahora estoy terminando una novela, una vez me propuso que hiciéramos juntos un guión. Él era crítico cinematográfico, probablemente era el mejor crítico de cine de Colombia. Y había hecho un corto de ficción y había hecho también un documental. Y él me propuso que hiciéramos un guión de un cura, de un sacerdote, que iba a salas de masajes y que irremediablemente
establecía una relación con sus masajistas que no era solamente una relación de contacto, sino también una relación de cura y persona que necesita ser cuidada y persona que necesita alguna asistencia, digámoslo así, espiritual. Y yo empecé a escribir ese guión que me propuso el cura y le llevé un borrador y él me dijo, esto es horrible, esto no tiene nada de cinematográfico. Tú, por favor, sigue dedicado a los libros, a los cuentos, a las novelas, pero no escribas nunca guiones. Nunca, nunca más se te ocurra volver a escribir un guión. Entonces yo desde eso quedé con una especie de trauma que no he podido superar. Y yo tengo la convicción de que yo no sé escribir guiones. Entonces cuando Fernando Trueba me propuso que escribiéramos el guión juntos, que nos fuéramos con David a alguna parte tranquila en el campo y que lo escribíamos juntos, nada, yo le dije que no, que imposible, que ese era otro oficio, que yo les daba toda la libertad a ellos. Y al final, pues bueno, terminó escribiéndolo David. La única condición que yo puse para aceptar la película era que el guión me gustara. Me tardé muchísimo, me demoré como 2 meses para leer el guión después de que me lo mandaron, pero finalmente lo leí, me gustó mucho y todo a partir de ahí fluyó muy rápidamente y fue muy fácil llegar a la producción de la película con ese guión original de David Trueba. Muy bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Aprovechemos que luego no está. Yo quisiera preguntar algo sobre Colombia y sobre la situación que hay ahora en Colombia. Yo trabajo de abogada y el mes pasado, el 24 de enero, tuvimos el Día de los Abogados en Peligro y fue dedicado a Colombia. Y hicimos una conferencia en la que tomaron parte unos abogados colombianos que nos contaron la situación que hay ahora en Colombia, que es muy difícil para los defensores de derechos humanos. Y nos dijeron que hay muchos abogados defensores de derechos humanos que son bajo amenaza y arriesgan su vida cada día en su trabajo. Y quisiera preguntarle algo a Héctor a relación de los defensores de derechos humanos por ser uno de ellos su padre. Bueno, ante todo, pues, gracias Daniela. Aclaro que yo no soy un militante de derechos humanos, que yo no soy como mi padre un activista, yo me dedico más que todo a escribir. Sí tengo una columna de opinión en El Espectador, los domingos, un periódico colombiano, tal vez el periódico más antiguo de Colombia. Lo que puedo decir sobre este tema es que, digamos, entre 1987, el año en que matan a mi papá, o 1991, que es el año más violento de la historia de Colombia, y la actualidad, las cosas han cambiado. Siguen ocurriendo el mismo tipo de cosas. Siguen efectivamente matando a activistas de derechos humanos, a líderes sociales. Pero la situación en términos cuantitativos de cantidad de personas asesinados y de violencia en las calles, pues no es la misma. Digamos que con todos sus defectos, tanto el proceso de paz con la guerrilla, imperfecto y no totalmente consolidado, y también la desmovilización de los paramilitares, ha producido hechos positivos y Colombia en este momento no es el país más violento del mundo como lo fue a principios de los años 90. Yo vivo en Medellín, la ciudad famosa por el cártel o cartel de Medellín, la ciudad más violenta del mundo en el año 91. Aquí en el año 91 el índice de homicidios por 100.000 habitantes llegó a más de 300 y ese año mataron a 7.500 personas
entre ellas a 1000 policías. El año pasado en Medellín mataron entre 400 y 500 personas. Es decir, que la situación cuantitativamente, pasar de 7.500 asesinatos, homicidios, a 400 o 500, ha mejorado. 400 o 500 es muchísimo, es una barbaridad. Probablemente es más de los que matan en toda Italia en un año, pero no es comparable con la situación que teníamos. Entonces, para responder brevemente, pasan las mismas cosas, horrendas, condenables, condenadas, pero no pasan con las mismas dimensiones que hace 30 años. Gracias. Yo no sé si podría intervenir, Felipe. Bueno, sí, puedes. Sí, gracias. Nada, en principio, felicitar a Héctor. Bueno, Héctor me firmó su libro hace muchos años cuando estuve en Italia en un congreso de poetas y de escritores italianos en el Lila, y lo acababa de sacar. Y yo recuerdo un comentario porque enseguida yo le dije que me había encantado, que era un libro que me parecía extraordinario, que estaba muy bien escrito y que además pues era un libro que tenía una carga humana fortísima, que creo que no sé si compartiréis todos, ¿no? Esta sensación. Entonces tú me dijiste que no te parecía, me preguntaste, ¿te ha gustado así como dudando, como si no te lo creyeras, ¿no? Yo creo que, no sé si tú eras ya consciente de la importancia de este libro. A mí me parece una de las mejores novelas de los últimos años y además la recomiendo a mis alumnos, incluso la tienen como libro de lectura, algunos de ellos que están aquí ahora, una de las lecturas que yo utilizo para el segundo curso de la especialidad de la universidad. Entonces te quería preguntar, ¿realmente te das cuenta de esta importancia? ¿Qué puntos consideras tú como, claro, es verdad que tú me dirás, no, eso lo tienen que hacer los críticos, yo escribo y nada más, como suelen hacer los escritores, pero tú resaltas alguna cuestión de contenido? Bueno, hay muchas, pero el libro estaba estructurado de alguna forma en la que tú te has dado cuenta que lo habías calificado, porque claro, no es una estructura lineal, ¿no? Tú no cuentas la historia desde el principio, sino casi empiezas por el final, ¿no? Uno se da cuenta ya un poco parecido a como hace Gabriel García Márquez con Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Haces un poco ya como este tipo de desarrollo de la narración. No sé, me gustaría que me comentaras un poco esta magnífica novela que yo sigo recomendando y aconsejando. Y bueno, que es evidente que tiene muchísimo éxito, como se puede demostrar aquí. Bueno, gracias, Carmelo. Bueno, has mencionado Crónica de una muerte anunciada y es curioso, yo descubrí que en casi todas las novelas de García Márquez, en la primera página, bueno, yo descubrí, lo ha descubierto mucha gente, cualquiera que lo lea con cuidado lo puede descubrir, aparece un muerto. Casi siempre García Márquez empieza sus novelas con un muerto. Y luego explica por qué se muere ese muerto. Pero es una técnica de él, secreta, creo yo, de la que nunca habló, que creo que es importante porque muchas veces se llega a eso, se llega a un asesinato, pero García Márquez empieza con un suicidio, con un ahogado, con alguien que está frente al pelotón de fusilamiento, con alguien de quien dice el día que lo iban a matar, o sea que ya sabemos que lo van a matar. No hay un suspenso, sino que ya se sabe y lo que el lector quiere descubrir es por qué eso ocurrió. En mi caso, pues no era una estrategia literaria o retórica, sino que como el primer público de mi libro era un público colombiano y un público de Medellín, y todos sabían que mi padre había sido asesinado, o si no todos, la mayoría de la gente, porque
Él era un profesor relativamente conocido y una persona respetada. Entonces, más que una estrategia retórica o literaria, era un hecho, ¿no? Yo no podía llevar el libro de manera que como que poco a poco se entendiera por qué lo habían matado. Sino que desde el principio, aunque no se diga, se sabe que él ya no puede leer ese libro, es decir, que él ya no está vivo. Yo el libro lo escribí sin unas pretensiones y unas esperanzas muy grandes de lectura. Lo escribí desde un punto de vista muy distinto al de mis otros libros. Lo escribí como un libro para mí necesario, para mí obligatorio. Yo tenía que escribir ese libro. Los otros libros los he escrito porque quiero, porque la historia me gusta, porque quiero contarla, porque me hace reír, porque me conmueve de algún modo, porque me interesa. Pero este era un libro para mí necesario, porque la violencia había llegado hasta mi casa, era una violencia injusta y yo quería contarla. Dije al principio dos escritores italianos que me ayudaron en la composición, Levi y Ginsburg, pero hay otro. Mencionaba Felipe que yo traduje a Lampedusa, y a mí me gusta muchísimo El gato pardo, y el gato pardo está construido a través de escenas. Más que un río de narración, en el gato pardo hay como unas escenas casi cinematográficas. Creo que es algo influido incluso por el cine italiano, por el cine mundial. Y a mí me sirvió mucho también ese ejemplo de no tener que contar una historia cronológica, sino de hacer algunas escenas de la vida familiar, escenas de la vida política de mi papá. Entonces yo concebí un poco el libro como a partir de escenas que yo podía desarrollar en un capítulo más o menos corto. Pero mi finalidad era que a través de esas escenas, mis hijos que no conocieron a su abuelo, es decir, que no conocieron a mi padre, pudieran conocer esa figura importante en la familia, que la conocieran indirectamente a través de las palabras. Ese era mi primer objetivo. Y luego, si otras personas se interesaban, magnífico. Y si llegaba a España, maravilloso. Y si llegaba a Roma, pues, ¿qué más podía yo pedir? El libro ha superado todas mis expectativas. Y todos mis otros libros le tienen muchos celos a este libro. Porque para la mayoría de la gente... ¿Qué otro libro suyo nos recomienda, Héctor? Bueno, digamos, en Italia ha sido muy difícil que otros libros míos aparezcan. Apareció el Tratado de Culinaria, que lo publicó Celerio, fue el primer libro mío que salió en Italia. Y hace poco apareció uno que es como una coda del olvido que seremos, que se llama Una poesía in tasca. El original es Un poema en el bolsillo, lo publicó un editorial de Turín, curiosamente, de la ciudad donde yo estudié, Lindau, Una poesía in tasca. En español había aparecido como el primer relato ensayo de un libro que se llama Traiciones de la memoria. Y es un relato ensayo corto donde yo cuento ya no quién es el asesino, quiénes son los asesinos de mi padre, sino quién escribió el poema, quién escribió el soneto que mi padre llevaba en el bolsillo cuando lo mataron. Entonces es, digamos, una novela negra, una novela un giallo, pero no un giallo sobre quién es el asesino, sino sobre quién escribió un poema, quién escribió un soneto, de dónde salió ese soneto que mi papá tenía en el bolsillo cuando lo mataron. Y esta es como una cola, una extensión, una coda de El olvido que seremos. Ese podría recomendarlo. O también un libro que no ha sido traducido en Italia, que se llama La oculta, y que es una novela que a mí me gusta porque tiene que ver un poco
con este territorio donde yo vivo, que es una región en las montañas del trópico, y las montañas del trópico son una parte muy especial de la Tierra, porque el trópico de alta montaña es un sitio donde no hace calor, donde no hace frío, es una especie de región paradisíaca, donde llueve, es muy verde, es muy rica en agua, en animales, la más rica en pájaros del mundo, en mariposas, en orquídeas. Y bueno, y esta región de la Tierra es pequeña, es montañosa y es muy bonita. Y la oculta revela un poco ese tesoro oculto que hay en el trópico de alta montaña, trópico en los Andes. ¿Puedo hablar? Sí, gracias. Bueno, enhorabuena por su libro, porque yo no lo conocía. Entre tantas cosas que me apunté, está el discurso fúnebre de Mejía Vallejo en el funeral de su papá. Eso me impactó mucho, porque eso es el olvido. O sea, va en contra de todas las costumbres militantes, ¿no? En los funerales de nuestros compañeros, nunca te olvidaremos, lucharemos, tu ejemplo, etcétera, etcétera. Aquí realmente él dice lo que piensa y lo que va a pasar. Eso es muy importante, ¿no? Creo que para usted también. Sí, es verdad, es verdad. Me acuerdo muy bien de Manuel Mejía Vallejo, un novelista antioqueño importante y muy bueno, opacado por la gran fama de García Márquez, pero un escritor con muchísimo talento, que ganó el premio Nadal en España, creo que por una novela que se llama El día señalado. Y él, en el cementerio, hablaron dos personas, Carlos Gaviria, de quien también transcribo un pedazo de su discurso, un pedazo que se refiere a la Guerra Civil Española y a los que cantaban Viva la muerte, abajo la inteligencia. Y este de Manuel Mejía Vallejo, donde dice ya vendrá el olvido y arrasará con todo. Y claro, y como mi papá llevaba en el bolsillo un poema cuyo primer verso dice, ya somos el olvido que seremos, pues también el mismo título del libro parece un título muy poco militante, Silvio, un título, siempre la militancia dice sin olvido, no habrá olvido, contra el olvido. Y bueno, en mi libro se escribe un poco contra el olvido, pero reconoce que el olvido tarde o temprano irremediablemente llegará. Entonces no quiere ser una exaltación retórica de la memoria, sino un acto un poco desesperado, de intentar postergar el olvido. Andrés Trapiello, un escritor español que yo admiro mucho, y poeta también y novelista, dice que las palabras, un poco las palabras de recuerdo de algo, se parecen al agua que se les pone a las flores. No las vuelve eternas, pero aplaza su final. Es un poco eso, ¿no? Echarle agua a las flores, poner las flores en un florero con agua. Eso no garantiza, por supuesto, su eternidad, pero sí posterga el hecho irremediable de que se marchiten tarde o temprano. Hola, buenas tardes. Me gustaría intervenir. Héctor, yo más que una pregunta en sí, lo que quería era mandarle un agradecimiento, por una razón. Hace varios años, ya unos cuantos, en torno al 2007, 2008, descubrí El olvido que seremos en la biblioteca en la que yo trabajaba. Yo lo que hice en aquel momento era intentar buscar esas obras que a veces la gente no repara en ellas. Entonces salí de los premios famosos e intenté irme a otro tipo de obras. Yo no sabría cómo calificar este libro, nunca lo calificaría como una novela. Me pareció un libro tan hermoso, me pareció un libro con un sentimiento tan grande
que desde aquel momento lo ofrecí a muchísimos de los lectores que venían por la biblioteca. Muchos han sido los que lo han leído. Y yo esta tarde he querido recuperar ese libro, me he acercado a la biblioteca, he recogido ese mismo ejemplar, lo tengo conmigo, no tengo la edición nueva. Es un libro que está muy manoseado, muy trabajado, muy leído por muchísima gente. Y yo lo que quería hacer era, sobre todo, desde aquí, desde España, desde Elda, un pueblo del Mediterráneo, en la provincia de Alicante, pues mandarle ese agradecimiento por habernos dado una obra tan hermosa y además con ese reconocimiento. Porque además, por otra parte, yo creo que muchos nos hemos sentido identificados en aspectos que demuestra de la vivencia, de las vivencias y de la forma de ser de su padre. Esa forma humanista de concebir la sociedad, de entregarse a los demás y de tener ese, yo no diría apostolado porque es una palabra muy religiosa y no quisiera llegar a ella, pero desde luego sí que ha supuesto mucho, tanto para mí personalmente como por supuesto para todas aquellas otras personas que lo han leído. Hace poco tuve ocasión de ver la película, me parece una adaptación de la obra con la que tenía muchas dudas, porque había sido tan emocionante leer el libro que no sabía cómo se iba a llevar al cine. Creo que Fernando y David han hecho un trabajo excelente. Para mí, Javier Cámara hace una de las mejores interpretaciones de su carrera y no conozco la novela gráfica todavía, pero la verdad es que sí quisiera verla y por lo menos leerla en ese otro formato. En fin, solamente era eso. Tan solo agradecerle que nos haya dado una visión tan hermosa de esa relación paterno-filial y al mismo tiempo esta obra tan magnífica. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Cuando salió este libro yo no iba a España porque a los colombianos nos habían puesto visa para ir a España y yo dejé de ir a España como 10 años. Y bueno, y los bibliotecarios, muchos bibliotecarios como Juan, les debo muchísimo porque no es la primera vez que me pasa que un bibliotecario es la persona que se encarga, no sé por qué, por curiosidad, de leer por primera vez un libro y luego recomendárselo a los que van a las bibliotecas públicas de España o de otros países. Y entonces, pues nada, estoy muy agradecido con Juan y con los bibliotecarios. Y luego también con la película, porque a mí también me gusta mucho. También pienso que Javier Cámara hace un papel impresionante. Las actrices también lo hacen. Pero esto ha revivido mucho el interés por el libro, sobre todo en España, y ha hecho que mucha más gente lo lea, ya sea en las bibliotecas o comprándolo en las librerías. Sí, muchas gracias, Juan, y muchas gracias, Héctor. Yo creo que la película ha hecho mucho por el libro, como tú dices, porque la película está tan bien hecha, el ambiente es tan familiar que nos sentimos todos un poco como parte de tu familia, ¿sabes? Es como que nos llega muy vívido, ¿no? Todo. Una cosa que yo quería también comentar, que me imagino que todos la habéis pensado, es que has inmortalizado a tu padre. El título del libro es contradictorio porque tu padre no se puede olvidar ya. Tú lo has hecho además con la idea de que tus hijos no lo olviden y entonces el olvido que seremos, mientras alguien te recuerde no hay olvido. Y bueno, es también muy emocionante este pensamiento que encierra el libro, ¿no? Por lo menos para mí, ver que tu padre vive. Bueno, gracias, Paz. Sí, es un intento por lo menos de postergar el olvido y mientras tenga lectoras y lectores como ustedes, pues algo se consigue. Muchas gracias. No sé si tienes prisa por irte, que te da la hora o te quedas con nosotros más. O... Si quieres, es que sí, tengo una cita desgraciadamente, pero una última pregunta y nos despedimos. Bien. Animaos y una última pregunta. A ver, ¿algún italiano o italiana? ¿Yo puedo? Claro que sí, claro que sí. Buenas tardes. Me gustaría
preguntarle un poco sobre el papel que tuvo su madre en la historia, porque a mí cuando leí la novela me llamó mucho la atención el carácter y la personalidad de esta mujer que desde el principio, ¿no? Desde las primeras líneas, ya con esa frase que se lee al principio de la novela, cuando usted escribe, dice que su madre usaba el plural femenino, ¿no? Para dirigirse a todos a los hijos, que como las niñas eran la mayoría, se olvidaba para quedar en tema de la regla gramatical y aplicaba un plural más concreto, más efectivo, ¿no? Que creo que hoy en día es un tema muy actual, ¿no? Sobre el discurso del lenguaje inclusivo. Y además de que otro pasaje que me impresionó mucho fue cuando usted escribe que su padre era un gran teórico, ¿no? de todos los derechos civiles bueno, teórico, que se empeñó mucho concretamente en defender los derechos civiles, pero que al final en la práctica muy a menudo era su madre que aplicaba concretamente los criterios, ¿no? Cuando la gente pobre se presentaba a su casa para ser curada por su padre y era su madre que en realidad era la que los atendía. Bueno, hay bonitas coincidencias. Me han preguntado dos Danielas. Mi hija, que nació en Turín, también se llama Daniela. Y me gusta mucho que me preguntes de mi madre, porque mi madre falleció, se murió en septiembre del año pasado, a los 96 años, muy lúcida hasta el final. Mi mamá alcanzó a ver la película de Fernando Trueba. Cuando se hizo el rodaje de la película, ella dijo, bueno, yo sea como sea, tengo que estar viva para ver esta película. Y alcanzó a verla a principios del 2020, cuando ya se venía la pandemia que a todos nos cambió la vida. Mi mamá fue una figura fundamental en mi casa, para mí, para mis hermanas, para nosotros, para mi papá. Él siempre dijo que sin el apoyo de mi madre se habría perdido, se habría disuelto en quién sabe qué vida distinta. Y yo creo que aunque la novela, el protagonista es mi papá, yo creo que en la novela o en el libro, que no es novela exactamente, en este libro escrito con la forma de una novela, se nota esa importancia de mi mamá, que no era, digamos, una feminista militante. Ella no nos llamaba niñas a comer, niñas a la mesa, por hacerse la feminista, sino pues porque, bueno, porque para ella sus niñas eran muy importantes. Mi mamá tenía una sola hermana, en mi casa solo había mujeres. Digamos que en mi casa yo no viví nunca como una discriminación en contra de la mujer. Bueno, mi papá tenía algo de machismo. Mi papá tenía algo de machista. Él no era una persona perfecta, ni mucho menos. Pero el contraste con mi mamá, que era digamos, una feminista espontánea, una mujer muy segura de sí misma, con los pies en la tierra, una mujer realista, una mujer que se preocupó porque en la casa hubiera bienestar. Mi papá se preocupaba mucho por el bienestar de la sociedad y mi mamá por el bienestar de mi casa. Y eso pues le permitía a mi papá dedicarse a sus locuras, digámoslo entre comillas, sin tenerse que preocupar tanto porque no faltara nunca la comida o más que la comida, cierto bienestar en mi casa.
Mi papá podía, bueno, no sé, gastarse la plata en libros que yo todavía tengo, pero mi mamá era el principio de realidad, siempre con mucho humor. Y eso también creaba un ambiente muy simpático porque ella era la católica, la capitalista, la que manejaba el dinero. Mi papá era el agnóstico o el ateo, el socialista, el que el dinero no le importaba, pero las discusiones religiosas o económicas se daban en mi casa siempre con mucho espíritu de humor, de risa, de tolerancia. Entonces, la vida práctica de los dos, la vida privada de los dos, creaba como unos pactos de no agresión y de tolerancia recíproca entre la católica y el ateo, entre el comunista y la capitalista, que se lograba armonizar un poco, se armonizaba dentro de mi casa. Y eso bueno, eso era simpático. Digamos que en términos religiosos yo terminé más parecido a mi papá, es decir, soy un no creyente, y en términos político-económicos me parezco un poco más a mi mamá en el sentido de que no tengo esa confianza profunda en la generosidad de todos los seres humanos, que son capaces de compartir todo lo que tienen en un régimen ideal socialista en el que todos trabajan para la colectividad, sino que pues aprendí también de mi madre en que desgraciadamente, o para bien o para mal, los seres humanos somos bastante egoístas y trabajamos más por nuestras Danielas, por nuestro Simón, como se llama mi otro hijo, que por la humanidad. Es difícil trabajar siempre por la humanidad. En mi papá, y eso fue hermoso en él fue capaz, pero no todos tenemos esas cualidades heroicas y generosas de algunos santos o de algunos líderes o de algunos héroes. Gracias por la pregunta. Gracias a usted. Yo no uso el lenguaje incluyente porque nunca sentí en mi casa como la exclusión de las mujeres. Sé que existe, sé que es grave, sé que es así, pero en mi casa no, las mujeres eran lo más importante. Es decir, mis hermanas me mandaban y me siguen mandando a mí y está bien. Gracias. Muy bien, Héctor, pues agradecerte muchísimo que te unas a nosotros al otro lado del charco con esta generosidad y queremos seguirte leyendo, por supuesto. Muchas gracias. Y bueno, seguiremos con la historia del cura, Héctor. Muy bien, el cura que estudia en Roma. Un cura bueno, por variar. Esta vez no es un cura pederasta. Bien. Sino un cura bueno. Es un homenaje que le quiero hacer al catolicismo de mi mamá. Escribir de un cura bueno y no de un cura pedófilo. En fin, o de un cura pederasta. Un abrazo y gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Chao. 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 Muy bien, Felipe, pues... Bueno, pues vaya privilegio, ¿no? ¿Nos parece? Ha sido un privilegio empezar con el autor, con el escritor y bueno. Yo quería comentar, a ver qué os parece. La propuesta es seguir hablando del libro, porque para eso es un club de lectura, pero a través de la adaptación cinematográfica que pienso que algunos de vosotros no habréis visto, ¿no? Aunque es una película que ha estado en cartel varias semanas, creo que fueron 2, casi 3 semanas en Roma, pero bueno, es una película que se ha visto en Netflix, se puede encontrar incluso en YouTube, es decir, es fácil de ver. Y bueno, comentaros que no es la única, como hemos anunciado antes, la única adaptación, la del cine. Bueno, el libro es del 2005, como sabéis. Luego, en el 2015, una hija de Héctor, Silvia Abad, va a hacer un documental muy bonito que por falta de tiempo no os voy a poder enseñar, lo encontréis en YouTube, está todo, que se llama Carta a una sombra. Y es el recuerdo del abuelo, por parte de la nieta, del abuelo a través de imágenes de archivo.
De nuevo se me borra. Sí, se me decía. A través, decía, de entrevistas a los hijos, a alumnos, muy interesante. Os lo recomiendo. Luego se hizo la película de Fernando Trueba con el guión de David Trueba en el 2019, que ganó, por ejemplo, el Goya a la mejor película iberoamericana. Es decir, ya la habéis visto, el propio escritor está muy contento con la adaptación. Yo también lo creo. No sé qué pensarán los que han visto la película. Me parece una película que está a la altura del libro. Y bueno, David Trueba... os quería mandar luego en el chat el enlace de una entrevista, más que una entrevista, un coloquio, una tertulia que tiene David Trueba con Héctor Abad en la Casa de América. Está en YouTube, muy interesante. Y bueno, y luego se hizo el cómic, la novela gráfica, en el 2021. Es la adaptación más reciente, que está en la biblioteca de María Zambrano, de aquí de Cervantes de Roma, y también os lo recomiendo. Es con dibujos de acuarela, bellísimos, y mucho texto, así que también es casi un libro, no solo dibujo. De Tito Alba, que es un famoso gráfico. Bueno, si no hay ningún comentario, yo propongo... Yo he elegido varias escenas. Bueno, de esta película, los que la habéis visto, igual que del libro, habría muchísimas escenas. David Trueba cuenta que, claro, que nunca se puede ser totalmente fiel y no se debe ser fiel a una obra literaria cuando se transpone al cine. Entonces, por ejemplo, el cambio más importante que veo yo es el propio narrador, Héctor Abad Faciolince, que cuenta la vida de su padre y de su familia. Lógicamente, lógicamente no, pero el director a través del guionista, decide no contar la historia con la voz en off, ¿no? Lo que llamáis en Italia el fuoricampo. ¿De acuerdo? Entonces, se hace a través de los diálogos. Esto ya es un cambio importante. Pero eso sí, los diálogos algunas veces son calcados. Lo que habéis tanto leído el libro como visto la película lo podéis notar. Por ejemplo, Carmelo contaba que en el libro se nota, ¿no? Se nota ya, es como Crónica de una muerte anunciada, que desde el principio ya sabemos que el padre, por desgracia, será asesinado. En la película, si el que haya llegado virgen a la película, a lo mejor no lo nota tanto. Se ve que hay un sentimiento de tragedia, pero no está tan marcado. Y bueno, luego Fernando Trueba, el director, consigue un efecto cinematográfico que es el de, por una parte, algunas de las escenas son en blanco y negro y otras en color. ¿Vale? Y obviamente también el color son los momentos de alegría, de festividad, mientras que el blanco y negro hace referencia a las pérdidas, a la escalada de violencia de la historia. Entonces, bueno, pues si queréis os pongo una escena. No sé si el audio, antes lo hemos probado, era un poquito bajo, pero creo que se oye bastante bien. Vamos a ver la primera escena, para que los que no han visto la película y los que la han visto lo recuerden. Para reconocer un poquito más a la familia de Héctor Abad, vamos a ver la escena en la que llega el profesor estadounidense y luego una medida que ahora antes hacíamos, pero no...